quiero llevarles a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, donde allí Pablo está haciendo una defensa, por decirlo de alguna forma, del ministerio al cual Dios le llamó, ya que falsos maestros y apóstoles se habían introducido dentro de la iglesia de Corintios y estaban cuestionando su apostolado, su ministerio, su llamado. Y él escribe esta segunda carta, entre otras que se consideran que escribió, para aclarar que su ministerio no era invención humana. Había sido un ministerio corroborado por milagros, señales, por una palabra ungida y poderosa, y también un ministerio respaldado por el sufrir por la causa de Cristo. Y en este capítulo 4, él hace alusión a la manera en cómo Dios le había ayudado a sobreponer adversidades y dificultades. Y a partir del versículo 7, si usted tiene su Biblia abierta, 2 Corintios capítulo 4, versículos 7, 8, 9 y 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Padre, agradecido porque nos has tomado en cuenta, a pesar de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, a pesar, Señor, de que tal vez no califiquemos para mucha gente, tu gracia, tu misericordia y tu amor nos ha alcanzado. Y queremos exaltar y glorificar tu nombre. Queremos compartir esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Y quiero hacerlo con gracia y sabiduría. Y quiero pedirte, Señor, que tu bendición llegue a través de esta verdad a muchas personas. No solo los que están aquí, sentados hoy en este santuario o conectados por la internet, sino también aquellos que posteriormente estarán viendo esta transmisión. Ruego, Dios, que esta palabra traiga liberación, traiga bendición, exhortación, confrontación y nuevos compromisos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos, y esta iglesia dice amén. Amén. Quería comentarles que una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo, y que la deja plasmada en varias de sus epístolas, es que a él le preocupaba, grandemente le preocupaba a este varón y siervo de Dios, que los privilegios que disfrutamos nosotros los cristianos, que esos privilegios que hemos tenido o que alcanzamos en Cristo, nos muevan al orgullo y a la autosuficiencia, ignorando que la vida cristiana está diseñada para mantenernos libres del orgullo. Pablo apeló a la práctica antigua de esconder tesoros en vasijas de barro que tenían poco valor o belleza y que por lo tanto no llamaban la atención hacia sí mismas, para significar que el poder del evangelio que predicamos viene de Dios y no de nosotros. Por lo que no debemos enorgullecernos. Por el hecho de que esté aquí yo detrás de este púlpito, eso no tiene ninguna razón por la cual sentirme mejor que ustedes, porque a servir nos ha llamado el Señor. El que vayamos a las calles a proclamar el evangelio, el que proclamemos a Cristo en un hospital o alguna cárcel, o oremos por los enfermos y ellos se sanen, o ganemos almas para el reino de Dios, no tiene que ser motivo de sentirnos mejor que los demás, porque a servir nos llamó el Señor. Porque el poder no está en nosotros, sino el poder está en Dios, que se manifiesta a través de nosotros.
Y el apóstol Pablo, preocupado por esta situación, por esos falsos apóstoles y maestros que se introducían dentro de las iglesias y que minaban la unidad del pueblo de Dios y que también minaban los fundamentos de la doctrina, él le escribe a los Corintios esta segunda carta. Y en el capítulo 4, versículo 7, leo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? De nosotros. Es la razón por la que cuando nos reunimos en este santuario, venimos a darle culto al que lo merece, que es a Jesucristo. Cuando aplaudimos, no aplaudimos a los que cantan, no aplaudimos al que predica, no aplaudimos al que dirige o al que habla o ministra. Cuando alabamos y adoramos, es al Dios que merece toda gloria, toda honra y toda adoración. Vasos de barro somos. La excelencia y el poder pertenecen al Dios de los cielos. Este tesoro al que Pablo hace referencia en este versículo se refiere al Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la salvación en Cristo. Y cuando se refiere y lo compara a un tesoro, implícitamente queda revelado el costo de ese tesoro. Ese tesoro le costó la vida al Hijo de Dios. Por eso el escritor a los Hebreos dice: por favor, no tengas en poco la salvación tan grande que has alcanzado en el sacrificio de Cristo. Valóralo como un tesoro. Gloria a Dios. Es ese mensaje de salvación en Cristo. Y la metáfora que utiliza el apóstol Pablo para seguir en esta línea de pensamiento, vasos de barro, significa que los portadores de este tesoro, mejor dicho, son hombres débiles, frágiles y mortales, pero que Dios en su gracia los ha querido usar. El escritor de los Hebreos dice que los ángeles desean hacer la obra que Dios nos ha asignado a nosotros. Pero gloria a Dios, porque Dios en su inmensa misericordia nos ha tomado en cuenta. Y todos, hermanos, sabemos por experiencia propia que realmente somos vasijas frágiles de barro. Porque todos estamos conscientes de nuestra flaqueza, de nuestras debilidades y de nuestras tendencias hacia el pecado. Es una realidad. Por eso, como decía la semana anterior, Pablo aconseja y declara: el que se cree estar firme, mire que no vaya a caer. Así que no podemos negar que cuando debemos ser fuertes, muchas veces somos débiles. Cuando debemos tener valor, muchas veces somos víctimas del temor. Cuando debemos tener paciencia, muchas veces la impaciencia nos gana. De modo que es indiscutible que el ser humano está bien compararlo, como Pablo lo compara, con un vaso de barro, el cual en la visión y en la perspectiva que Dios le revela al profeta Jeremías, tenemos que ser moldeados por las manos del Dios de los cielos y ser conformados a la vasija que Él quiere hacernos para que seamos útil y de bendición a todas las personas con quien nos relacionamos. Porque no solo ilustra Pablo cuando nos compara con el vaso de barro, no solo ilustra la fragilidad de los hombres, sino que también subraya perfectamente la limitación del ser humano. Y si los cristianos nos mantenemos firmes en la fe, si nos mantenemos fiel a la verdad del Evangelio, si nos mantenemos, hermanos, caminando comprometidos con la verdad de la Biblia, es por la gracia y la misericordia que Dios nos extiende. Porque la debilidad y la flaqueza son inherentes al ser humano. Pero qué bueno es saber que la gloria y el poder es de Dios y a Dios le ha placido revelarlo a través de nosotros. Por lo tanto, nuestra mayor responsabilidad como portadores del Evangelio de Cristo, como depositarios de la gracia de Dios a través de la persona de Jesús, es dejar que la gente vea a Dios por medio de nosotros y a la hora de servir no influir para que la gente fije su mirada en nosotros, sino fije su mirada en el Cristo que nosotros proclamamos. Porque al fin del día no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros. Y Pablo es defensor de esta
perspectiva, de esta manera, porque está lidiando con falsos apóstoles que procuraban minar las iglesias y llamar la atención hacia sus personas, hacia sus ministerios. Por eso algunas veces me siento un poquito incómodo al ver personas hablando tanto de sí y gastar tanto tiempo de un servicio y de una administración hablando de sus logros y de sus éxitos, en vez de hablar del Cristo que sana, salva, bautiza y que viene a buscar su iglesia. Y que es el fundamento y es la razón por la cual la iglesia existe. Y Pablo magistralmente presenta 4 paradojas de la vida cristiana. Y lo hace con el propósito de significar cómo la gracia de Dios se manifiesta a través de los hombres imperfectos. Por eso que si usted anda buscando una iglesia perfecta, no es la iglesia misionera Asamblea de Dios de Tampa. Si usted anda buscando un pastor perfecto, no es el pastor Zamora. No, usted tiene que saber que somos gente que tenemos nuestros defectos y cometemos nuestros errores y tomamos decisiones que tal vez no deberíamos tomar, pero eso no implica que la gracia de Dios no siga fluyendo a través de nosotros. A Dios le ha placido usarnos, a Dios le ha placido usarte, a Dios le ha placido a levantar tantas congregaciones con la verdad del Evangelio, porque hay almas que salvar y pecadores que rescatar de las garras del enemigo. Cuando nosotros leemos las diferentes paradojas que encontramos en este capítulo 4 de 2 a los Corintios, nos damos cuenta que el primer elemento que Pablo usa en estas paradojas de estos 4 contrastes es para significar la debilidad y la fragilidad humana, para que no se nos vaya a subir el zumo para la cabeza. Amén. Y está hablando un hombre que fue hasta el tercer cielo y vio cosas que no puede describir, dice él. No tener un concepto más alto de sí, dice, se me ha dado un aguijón en la carne para que no me vaya a enorgullecer. Y que siempre reconozca que la gloria y el poder es de Dios y no de nosotros. Y este primer elemento de estos 4 contrastes caracteriza la debilidad y la fragilidad humana, especialmente aquellos que estamos al servicio de Dios. Y el segundo elemento de estos contrastes significa o demuestra el poder de Dios manifestado. Y es ahí como en el versículo 8 encontramos este primer contraste. Pablo dice, estamos atribulados, y hay un pero precioso, atribulados en todo, pero no angustiados. Y es interesante, hermanos, que nosotros atendamos a la Escritura. Atribulados significa que como cristianos podemos pasar por momentos de tribulaciones. Reconoce esa verdad. Gloria a Dios. La palabra que se traduce como atribulados describe estar bajo fuerte presión o puestos en estrecho. De acuerdo a la raíz etimológica de esta expresión, atribulados, esta palabra en el griego se usaba para describir la acción de prensar las uvas para extraerle el jugo. ¿Usted se lo puede imaginar? Yo me recuerdo que lo veía en el campo para hacer el queso. Había una prensa que le iban sacando todo el suero hasta que quedaba sólido. Bueno, esa es la idea de esta expresión, atribulado, es esa prensa en la que se prensa la uva para extraerle todo el jugo. Pablo está reconociendo que como cristianos enfrentaremos aflicciones y dificultades de todo tipo, que nos veremos acosados por problemas, que seremos presionados por todos lados, pero insiste en que nada de lo que enfrentemos puede invalidar la confianza que tenemos en el Dios de la Biblia. Podemos sentirnos como que una prensa nos está ahí asfixiando y sacándonos el aire, pero Él insiste, aun cuando estemos atribulados y presionados, no perdamos nuestra confianza en el Señor, que tiene un gran galardón. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque estemos atribulados, estemos bajo presión, no estamos agobiados, porque Dios trae tranquilidad y descanso a nuestras vidas. Aunque estemos atribulados, no significa que estemos abatidos, porque Dios levanta nuestro ánimo y renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Aunque estemos atribulados, no significa que estemos derrotados, porque el Señor ha dicho que en Cristo somos
más que vencedores. Y Él le está dando ánimo a los cristianos, no solo de Corinto, reconociendo que ha pasado por tribulaciones, que ha pasado por momentos de presión, pero Él dice: esto no me ha llevado a perder mi confianza en el Señor. Gloria a Dios. Aunque estoy atribulado, pero no he permitido que la angustia me robe el gozo y la paz que en Cristo yo he alcanzado. Cuando leo el Salmo 42, un salmo precioso, escrito para los hijos de Coré, aquí encontramos cómo el salmista, luchando contra sus enemigos y su depresión, su soledad y sus preguntas sin respuesta, él mismo se daba ánimo. Yo me lo imagino mirándose al espejo, aunque en aquel tiempo tal vez no serían los espejos que tenemos nosotros hoy, pero hablaba con sí mismo, como tú y yo muchas veces tenemos que hablar con nosotros cuando nos vemos así atravesando por estas circunstancias difíciles. Y en el Salmo 42, versículo 11, encontramos esta verdad, y él se hace esta pregunta: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y Él es mi Dios, y mi confianza está puesta en Él. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. En otras palabras, ¿por qué me voy a inquietar si mi confianza está en Dios? ¿Por qué voy a angustiarme si Dios tiene el control de todas las cosas? ¿O solamente voy a creer en Dios porque vengo al culto de 2 horas? ¿O simplemente voy a creer en Dios porque allí se reúne buena gente? No, hermanos, nuestra fe nos capacita para enfrentar momentos de inquietud. Nuestra fe debe capacitarnos para enfrentar momentos de angustia, que cuando el mundo se está derribando a nuestro lado, estamos confiados porque en Cristo tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él se da ánimo a sí mismo, y él dice: no, ¿qué va? En Dios pondré mi esperanza. Y en medio de esa esperanza Él dice: voy a alabar a Dios. Lo voy a alabar porque Él es mi Salvador y mi Dios. Y la Biblia enseña que no podemos negar la realidad de que podemos sentirnos abatidos, sin ánimo, sin fuerzas, atribulados o afligidos. Estamos sujetos a situaciones que pueden venir a nuestra vida, pero debemos esperar en Dios y no angustiarnos, sino confiando que tarde o temprano, por decirlo de alguna manera, Dios dará una salida. El rey David, cuando se inspira y escribe ese precioso Salmo 27 que tanto nos alimenta la fe y nos reta en nuestra relación e intimidad con Dios, él dice en el versículo 3 del Salmo 27: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y no es una expresión triunfalista, es una expresión de fe y confianza. Claro que anuncia el triunfo sobre todos aquellos que quieran verlos destruidos. Claro que anuncia la victoria sobre sus momentos difíciles por el que tuvo que atravesar. Por ejemplo, cuando se rebeló su propio hijo Absalón y quiso quitarle el trono y matarlo. O cuando tuvo que enfrentar a tantos enemigos y conquistar tantas tierras y establecer el reino de Israel y establecer a Jerusalén como la capital de ese reino. Claro que él está declarando: aunque venga un ejército contra mí, yo no voy a temer, no me voy a llenar de miedo ni pánico, no, en lo absoluto. Aunque contra mí se levante guerra, yo no voy a permitir que me robe la paz y la seguridad. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en el Dios que no me ha dejado en vergüenza. Por eso no me canso de enseñar, hermanos, de veras, y tal vez me ha oído decirlo tantas veces aquí desde este altar, que nuestras experiencias pasadas nos capacitan para enfrentar las batallas del presente. Este fue un hombre que aprendió a conocer a Dios desde que era un adolescente. Fue un hombre que aprendió a llenar el trono de Dios con su alabanza, que con arpa en mano, mientras pastoreaba las ovejas de su padre, cantaba y exaltaba el nombre del Dios de los cielos.
Fue un hombre que se levantó, un muchacho que se levantó con un coraje extraordinario a desafiar a aquel gigante que estaba avergonzando a los escuadrones de Israel, a los escuadrones del Dios de Israel. Sin embargo, por la experiencia que había tenido contra el oso y el león, él dice: yo voy también a ir a pelear con este gigante, porque cómo vamos a permitir que este hombre incircunciso esté ofendiendo al Dios de los escuadrones de Israel. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Hay un Dios mayor que ese gigante y que los dioses que él considera que lo respaldan, y ese Jehová de los ejércitos. Y tanto él como los filisteos como este pueblo de Israel sabrá que hay Dios en Israel, Jehová de los ejércitos. Años pasaron y él dice de esta manera: no voy a temer ni voy a permitir que mi corazón se llene de miedo. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiando, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Quiero decirte algo que tú lo sabes tan bien como yo, y es que a Satanás le encantaría vernos atribulados y angustiados por todo, arrinconados en las esquinas de la casa, acostados boca abajo o arriba o de costado, como llorando, lamentándonos, atribulados, angustiados, con la esperanza hecha pedazos y la fe arruinada. Pero no tenemos por qué darle el gusto a Satanás, porque Dios siempre provee una salida. El creyente no está nunca tan arrinconado contra las cuerdas que no encuentre en Cristo una salida, porque creemos que nuestro Dios es Dios más que suficiente. El Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 que en el mundo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar porque ya Él venció el mundo. Amén. Así que recordemos esta palabra del apóstol San Pablo: atribulados pero no angustiados. Otra paradoja que el apóstol Pablo hace en estos versículos tan lindos de 2 Corintios capítulo 4 versículo 8: en apuros mas no desesperados. ¿Quién no se ha visto en una encrucijada? ¿Quién no se ha visto en apuros? ¿Quién? Hay otras versiones más modernas que dicen confusos, pero no confundidos. La expresión en apuros de este versículo también se traduce en la mayoría de las versiones modernas de la Biblia como estar perplejos, es decir, confusos y desconcertados, sin saber qué hacer o decir o qué decisión tomar. ¿Y quién no se ha visto así? Ya sea en la compra de un carro, en la compra de una casa, ya sea a la hora de elegir a una esposa o un esposo, ya sea a la hora de aconsejar a un hijo, a una hija, a una nieta, a un nieto, o ya sea a la hora de reunirse con los padres y decirle algo que debe decirle. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros en un punto en el que estamos indecisos de tomar una decisión o de hablar o decir lo que realmente debemos decir? Y nos sentimos muchas veces incompetentes. ¿Es cierto o no, hermanos? Y también incapaces de dar solución a la situación que enfrentamos. Y tenemos la tendencia humana de salir huyendo del problema, creyendo que eso resolvería el problema, y lo que hace es acrecentarlo. A veces nos sentimos así en situaciones que no sabemos cómo resolverlo, ya sea en el núcleo familiar o incluso en la iglesia o en el centro laboral o ante una crisis económica, ya sea de salud, ya sea física o emocional. ¿Cuántas veces no nos hemos visto nosotros alguna vez como si estuviéramos en un callejón sin salida? Y usted entiende esa expresión claramente. Sin respuesta a un montón de preguntas que nos vienen a la mente y que no sabemos qué respuesta dar. Pero Pablo, que ha tenido esa experiencia también, que ha pasado por esos momentos en el que se ha sentido atribulado, perplejo, en apuros, él por su experiencia afirma que aunque no encuentra una salida adecuada a todas las presiones de la vida y el ministerio que ha tenido que enfrentar, él no ha perdido la esperanza ni la ilusión de que el Señor le ayudará a encontrar una solución
una puerta de válvula de escape. Y aun cuando parece que todo está perdido, él ha experimentado que Dios no le ha abandonado. Él sabe que todo no está perdido porque su vida está escondida con Cristo en Dios. Y creo, mis hermanos amados, en una sencilla interpretación de esta expresión, que nosotros debemos tomar la misma resolución en nuestra vida. No permitamos que las perplejidades de la vida, esos momentos de confusión, de inseguridad y de incertidumbre, anulen la esperanza que tenemos en las promesas del Señor. Que no nos lleven a dudar de que Dios cumplirá lo que nos ha prometido. Que no nos lleven a dudar de que Dios verdaderamente nos ama tal como somos. Que no nos lleven a dudar de que Dios está interesado en sacarnos adelante y en cumplir todos sus planes y propósitos con nosotros. Porque aunque estemos en apuros, aunque estemos atribulados, eso no significa que estamos sin salida, porque la Biblia dice que Dios es nuestra puerta. No significa que caemos en la desesperación, porque Dios es nuestra esperanza. Aunque estemos en apuros o perplejos, no nos damos por vencidos, porque Dios está a nuestro favor. No perdemos la calma, porque Dios hace suya nuestras batallas. Hubo un rey de Judá que estuvo en un apuro terrible, en un aprieto tremendo, atribulado. Una alianza de 3 ejércitos venían contra él. Él se había dedicado a reformar religiosamente a su pueblo. Había restaurado el culto al Dios de Israel. Había reabierto de nuevo la adoración. Había instalado los levitas, los sacerdotes. Había reconstruido todo el culto al Dios verdadero. Josafat enfrenta esta situación. Está en apuros y no esconde la Biblia que cuando recibió la noticia dice que tuvo temor, tuvo miedo. Pero lo que siempre me encanta de esta historia, que el temor no lo llevó a dudar de que Dios estaba con ellos. No, su temor lo llevó a orar, a convocar ayuno y oración al pueblo, a pedirle al Dios de sus padres, que era el único que le podía resolver el problema. Y en medio del apuro, en medio de su perplejidad, clamó a Dios y Dios envió una respuesta. Apareció Jaziel, ese levita, y le dijo: oye, Josafat, esta batalla es mía, yo pelearé por ustedes. ¿A quién vas cuando estás perplejo y en apuros? ¿A quién acudes? ¿A quién buscas? ¿A quién consultas cuando te ves en una encrucijada y no encuentras una respuesta? No hay situaciones desesperadas, hermanos, para quienes tienen la certeza de la presencia y compañía de Dios en sus vidas. Y eso Satanás nos los quiere robar muchas veces. Por eso la duda tenemos que echarla fuera de nuestra mente y corazón. Nuestra seguridad no la garantiza un seguro de vida. Nuestra seguridad no la garantiza un seguro de salud, de casa o de auto. Porque podemos tener un seguro de vida, pero finalmente nos vamos a morir. Podremos tener un seguro de salud, pero podemos enfermarnos. Podremos tener un seguro de auto, pero podemos tener cualquier accidente. Lo que nos cubre es ante estos infortunios de la vida. Y es bueno tenerlo, no estoy diciendo que no. Pero si nos mantenemos firmes en los momentos de apuros, es porque nuestra seguridad descansa en las promesas de Dios, que es fiel y que siempre hace honor a su palabra. Tu seguridad y la mía, la seguridad del creyente, la seguridad del que ama a Dios, está en que Dios cumple lo que promete. Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay una expresión que declara que si Dios está con nosotros, contra nosotros. Pero no era ese el pensamiento que le iba a dar. Pero gracias por decir eso, porque está bien. Si Dios está con nosotros, somos mayoría. Otra tercera paradoja que encuentro en este versículo, en el capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 9, la primera parte de este versículo, cuando Pablo le dice: perseguidos, mas no desamparados.
Y yo creo con todo el corazón que si alguien podía hablar de persecución por su fe en Jesucristo, ese era Pablo. Amén. Ese era Pablo. Si alguien podía hablar de lo que era sufrir por ser perseguido a causa de la fe en Cristo, ese era este hombre. Porque mire que lo persiguieron. Por eso es que otras versiones más populares dicen que Pablo expresó: perseguido por los hombres, pero no abandonados por Dios. Pablo fue perseguido tanto por los idólatras de las ciudades. ¿Recuerdan ustedes en Éfeso cuando hubo aquella revuelta de los adoradores de la diosa Diana? Y que gracias a Dios porque le dieron un consejo a Pablo: por favor no salgas, porque si sales es capaz que no cuentes el cuento. Y hubo una revuelta allí por los adoradores de la diosa Diana, porque ellos acusaban a Pablo de que al predicar el evangelio la gente se convertía a Cristo y dejaban de adorar a la diosa. Y eso estaba arruinando su economía. Pero fue, hermanos, perseguido tanto por los idólatras de las ciudades como por los maestros judaizantes que no aceptaban el evangelio como más que suficiente para hacer y alcanzar la salvación. Y muchas veces procuraron causarles conflicto en las iglesias que él había plantado. Lo intentaron matar en varias ocasiones en diferentes lugares, lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo vejaron, lo acusaron, hasta Satanás lo acosaba y fue abrumado por una cantidad de problemas en el cumplimiento de su misión. Por eso dice: aunque he sido perseguido por los hombres, Dios no me ha abandonado, Dios no me ha dejado. El Señor no abandonó a Pablo, sino que cumplió su promesa de que nunca estaría solo. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, encontramos un relato histórico sumamente importante cuando Pablo estaba en la ciudad de Corinto, una ciudad tan corrompida. Él, siendo allí cuestionado por la sinagoga de los judíos, recibió una palabra personal de parte del Señor que le decía: no temas, Pablo, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si hay algo de que lo cual tenemos que estar nosotros convencidos, hermanos, es que Dios cumple sus planes y propósitos con nosotros, y que a pesar de lo que ocurra a nuestro alrededor, Dios no nos dejará en vergüenza. Allí Pablo estuvo 1 año y medio, hermanos, y plantó esta iglesia a los corintios. Gloria a Dios, porque Dios respaldó a este hombre en aquella situación. Pero me llama siempre la atención cómo, yendo desde Jerusalén hasta Roma en una embarcación, en medio de una tempestad, en medio de una tormenta que llevó a un naufragio, y siendo dirigido hasta Roma y enfrentarse al emperador Nerón por predicar el evangelio, allí Pablo tuvo una revelación. Ya querían matar a todos los prisioneros que iban en aquella barca. Sin embargo, siempre me ministra la manera en cómo Pablo le dice a todos aquellos soldados y aquellos convictos: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que no tenga miedo, porque tengo que presentarme ante el emperador de Roma. Gloria a Dios. Aunque lo perseguían, aunque querían anularlo, aunque querían silenciar su voz, Dios lo había levantado para proclamar el evangelio y no lo dejaría en silencio, hermanos. Y de igual manera, tú y yo como iglesia de Jesucristo, muchas veces Satanás quiere silenciar nuestra voz, muchas veces quiere anular la obra que nosotros hacemos, pero no estamos solos, porque con nosotros está el Dios Todopoderoso, que no nos dejará solo, que no nos dejará en vergüenza, sino cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Fui un hombre que experimentó la soledad, la traición, un hombre que experimentó el abandono de discípulos en los cuales había sembrado la verdad. Y ya estando en la postrimería de su vida y ministerio, esperando la sentencia final del emperador Nerón, escribe
su segunda carta a Timoteo, conocida como el epílogo de la vida del apóstol Pablo, y le dice: Timoteo, todos me han abandonado, todos me han dejado solo he quedado. Pero aparece esta palabra tan linda, hermanos: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Amén. Gloria al Señor. El Señor jamás nos dejará desamparados y abandonados en el camino de la vida. Él siempre nos dará una salida cuando nos sintamos perseguidos. Las palabras del profeta Jeremías animan nuestra fe y nuestra esperanza. El profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, da estas promesas a los exiliados israelitas. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Gloria sea al Señor. Nadie ni nada podrá, hermanos, alterar la fidelidad de Dios, porque Dios está con los que le aman. Y por último, hermanos, aquí encontramos la cuarta paradoja: derribados, pero no destruidos. Amén. Otras versiones más populares dicen: sobre la lona, pero no fuera de combate. Y ese es el título de mi sermón, aunque se lo estoy diciendo a la mitad, ya terminando. Sobre la lona, pero no fuera de combate. Derribados, pero no destruidos. Amén. Y esta expresión de Pablo se puede ilustrar muy bien con la figura del boxeo. Cuando un peleador recibe tantos golpes que cae a la lona, pero no quedando inconsciente, se levanta y vuelve a pelear. Amén. Si algo golpeó a Pablo, que por 3 veces tuvo que clamar a Dios y oró al Señor, es por ese aguijón del cual se habla tanto y no existe una explicación, pero eso lo derribó por un momento. O cuando los de su propia nación no aceptaban su ministerio, o cuando fue traicionado por gente en quien él sembró la verdad. Eso lo golpeaba y lo tiraba a la lona, pero no lo ponía fuera de combate. Se ponía en pie, gloria a Dios. Y el apóstol tuvo mucha experiencia de cosas similares en el transcurso de su ministerio de más de 30 años. Y siempre encontraba que Dios aprovechaba cada situación, cada peligro, cada crisis para glorificar su nombre en él y por medio de él. Gloria a Dios. Si hay algo que tú y yo tenemos que aprender, mis hermanos amados, es que lo que parece una derrota, Dios lo convierte en una victoria. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos? Debería de ser la pregunta antes de por qué paso por esto. ¿Qué lección quiere darme? ¿Qué área de mi vida tú quieres que yo mejore? ¿Qué actitudes tú quieres que yo elimine, Señor? Que estoy pasando por esta situación y esto me ha golpeado tanto. ¿Qué resultado, qué saldo positivo puedo sacar de esta crisis, de este momento? La vida nos puede propinar muchos golpes y tirarnos a la lona. Pero eso no significa que estamos fuera de combate. Ni tampoco significa que hayamos perdido la pelea. Como buenos púgiles de Dios, nos levantamos con su ayuda y seguimos en pie. Seguimos peleando la buena batalla de la fe. Seguimos desafiando esos poderes de Satanás con el poder de Jesucristo y pidiendo al Señor que Él se glorifique y que honre la fidelidad con que le hemos servido. El proverbista nos anima y nos dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Todos podemos caer, lo que no está permitido es quedarse postrados. Podemos tropezar, podemos tener un desliz, podemos fallar. Lo que no está permitido para el cristiano es quedarse postrado, porque el Señor tiende su mano, nos levanta, porque creemos en un Dios que restaura, en un Dios que renueva, en un Dios de nuevas oportunidades. Cada vez que caigamos, Dios nos ayudará a reponernos y a volvernos a levantar.
El que fracasemos en una área de nuestra vida, en algún proyecto, no significa que somos unos fracasados, sino simple y llanamente debe ser un estímulo para seguir intentando, porque con Cristo vamos escalando peldaños. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos puede llevar a la lona, hermanos, un diagnóstico médico conclusivo. Nos puede llevar a la lona conflictos inesperados en el matrimonio, o indiferencias en las relaciones con los hijos, tensiones, distancia, alguna crisis en el orden económico, alguna crisis en el orden financiero, un accidente de automóvil o un accidente de avión, algún desliz moral. El entretenimiento tecnológico nos puede llevar a la lona. No estamos exentos de estas batallas de la vida, pero lo que marca la diferencia es que como hijos de Dios podemos contar con la gracia divina. La misericordia de Dios nos restaura para salir adelante y glorificar el nombre del Señor, aún en medio de nuestras batallas. El profeta Miqueas, que le tocó predicar o ejercer su ministerio en un momento de crisis moral, política, social y religiosa de su pueblo, él eleva una oración en nombre de su pueblo y él dice: aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. No le permita a Satanás que haga leña de su vida cuando usted o yo caigamos. Dios es un Dios que perdona y restaura. Dios es un Dios que levanta. Estamos golpeados, estamos tirados en la lona, pero el mejor entrenador es Jesucristo, y Él nos da ánimo y da nueva fuerza para que nos repongamos y sigamos adelante. El mayor ejemplo, hermanos, lo encontramos en David. ¿Cuántas veces falló este hombre? ¿Cuántas pifias tuvo este hombre? ¿Cuántas veces fue tirado a la lona? Pero se arrepentía y Dios lo restauraba. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, cuando él discute esa doctrina de la resurrección en el capítulo 15, el versículo 57, él dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no ha estado en la lona en algún momento de la vida? ¿Quién no se ha visto tirado en una lona en un momento de la vida? Pero, como dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. El Señor nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, con cada una de estas paradojas, Pablo significa que como cristianos podemos experimentar tristeza, llanto, aflicciones, inquietudes, temores, incertidumbres y debilidades. Pero eso no significa que estemos derrotados, porque somos portadores del poder del Evangelio que nos capacita para enfrentar cada circunstancia de la vida. De ahí que el propio Pablo en su carta a los Romanos, él diga: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no nos ha llamado a ser cola, sino nos ha llamado a ser cabeza. Dios no nos ha llamado a estar abajo, sino a estar arriba. Dios no quiere que sus hijos anden ahí perplejos, confundidos, abatidos, atribulados, porque tenemos la mente de Cristo. Hemos sido llenos con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque en Cristo hemos alcanzado libertad. Por lo tanto, aunque pasemos por todas estas batallas, nosotros estamos seguros que Dios renovará nuestra fuerza y nos hará caminar en las alturas, porque renovará nuestro espíritu y nuestro ánimo para seguir adelante. Al hablarte de estas realidades por las que podemos enfrentar, no significa que tengamos que acariciar nuestras debilidades y flaquezas. Todo lo contrario, en Cristo somos más que vencedores. Así que, hermanos, aunque estemos atribulados, no hay por qué angustiarse. Aunque estemos en apuros,
no perdemos la esperanza. Aunque estemos perseguidos, no estamos abandonados porque Dios está con nosotros. Aunque estemos derribados por golpes de la vida, no estamos fuera de combate porque en el Señor vamos adelante. Así que te dejo esta palabra de bendición que el profeta Jeremías recoge en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 29, versículo 11, y te la leo en esta nueva versión. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, iglesia misionera. Ponle tu nombre, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué no sustituyes esa segunda persona del plural, ustedes, y pones tu nombre? Porque yo sé muy bien los planes que tengo contigo, Marín. Porque yo sé los planes que tengo contigo, José. Porque yo sé los planes que tengo contigo, Carlos. Porque yo sé los planes que tengo contigo, Mario. Porque yo sé los planes que tengo contigo, Rafael. Porque yo sé los planes que tengo contigo, Airado. Porque yo sé los planes que tengo contigo, Raquel. Porque yo sé los planes que tengo contigo, Elías. Porque yo sé los planes que tengo contigo. Haga lo suyo. El Señor te habla a ti y te dice: yo sé los planes que tengo contigo. Satanás tendrá planes para destruirte, pero los planes y propósitos que yo tengo contigo son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darte un futuro glorioso, una esperanza bienaventurada. No hay razón para angustiarse, no hay razón para perder la esperanza, no hay razón para sentirse abandonado, no hay razón para sentirse que estamos fuera de combate, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ánimo, que no hemos perdido la batalla. El Señor está de nuestra parte.